Muy buenas noches, mi nombre es Juan David Molina Santos, estudiante de la Universidad de Ibagué y me encuentro actualmente con la doctora Sofía. ¿Puedes presentarte si nos haces el favor? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sofía, soy de la ciudad de Pasto, tengo 28 años, egresada de la Universidad del Cauca, con 2 años de experiencia como médica general y en este momento con la intención de iniciar un posgrado en neurología clínica. Vale. En este momento pues vamos a realizar unas preguntas sobre la perspectiva del sistema de salud sobre algunas preguntas específicamente para el tema de enfermedades crónicas. Entonces, doctora Sofía, ¿ha conocido algún paciente que haya presentado una enfermedad crónica? Sí, he conocido muchos pacientes con enfermedades crónicas. De hecho, uno les hace seguimiento en programas especiales. O sea, hay, digamos, programas en los que uno se dedica solamente a ver pacientes con enfermedades crónicas, como sobre todo pues hipertensión arterial, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces es una cosa de todos los días. Ok, nos ha comentado pues algunas enfermedades que se presentan frecuentemente. ¿Usted cuál considera que es el proceso de atención desde que por primera vez llega el paciente? Bueno, o sea, el proceso debe remontarse, digamos, a la prevención, ¿cierto? Es lo que en este momento nuestro sistema de salud apunta. La idea es poder identificar a los pacientes antes de que tengan la enfermedad para poder prevenir que ésta se desarrolle. Entonces, digamos que la primera parte podría ser esa, o sea, el primer contacto que tiene con un paciente idealmente debería ser cuando no tiene la enfermedad, para poder dar recomendaciones y educación para que no la desarrolle. Ahora bien, cuando ya uno conoce, digamos, por primera vez a un paciente con una de estas enfermedades, lo inicial es hacer una historia clínica completa con antecedentes, bueno, revisión de signos y síntomas por sistemas, evaluar, digamos, todo el contexto, tanto socioeconómico, digamos, hay muchos temas relacionados con la enfermedad que es necesario conocer. Eh, Obviamente, pues revisarlo completamente, hacer un buen examen físico y dar un tratamiento orientado también a las enfermedades y una toma de paraclínicos, o sea, exámenes para saber en qué punto está la enfermedad. Ok, vale. Por un tema más de los pacientes, o pues de la propia perspectiva de ellos, estos pacientes que usted ha visto que han tratado o que usted misma ha tratado, ¿alguna vez han tenido dificultades con el tema de citas, exámenes, medicamentos? ¿Han tenido algún choque ya sea cultural, económico o de alguna otra índole? Sí, en realidad existen muchas barreras para que los pacientes lleguen a tener un buen tratamiento. Y de hecho, como tú lo mencionas, incluso a veces es difícil que ellos logren acceder a una cita con un profesional de la salud. Entonces existen muchas brechas, ¿sí? Tanto en acceso a la salud como en la calidad de la misma y también en la entrega de medicamentos y el seguimiento, pues, cuando ya se hace el diagnóstico de la enfermedad. Entonces sí hay muchas brechas. Ok. Y justamente haciendo más énfasis en ese tema de brechas, ¿qué tan común considera que un paciente no pueda continuar su tratamiento debido principalmente a fallas del sistema? Bueno, yo pienso que eso depende del lugar en el que se encuentre el paciente. Porque te pongo un ejemplo, o sea, tú te encuentras en Ibagué y en Ibagué es una ciudad grande que cuenta con muchos hospitales, puestos de salud de primer, segundo, tercer nivel. Entonces, de pronto en ese contexto, las limitaciones sean menos. Sin embargo, si tú, digamos, piensas en un lugar más apartado, como la costa pacífica, municipios en los que no hay acceso a agua potable, ni siquiera pues hay puestos de salud, entonces ahí hay más limitaciones.
Entonces, digamos ahí, lo que uno podría decir es que eso depende del lugar en el que se encuentre el paciente. Entonces se podría considerar que a pesar de que en algunos lados el sistema sea eficiente, en otros pues por limitaciones justamente ya sea económicas o de la región, hay casos en donde estos pacientes no puedan llegar a tener tratamientos adecuados, ¿cierto? Sí, así es. Ok. Incluso, digamos que dentro de la ciudad también existen limitaciones, ¿no? O sea, yo digamos a lo que me refiero es que obviamente las limitaciones son mayores dependiendo del sitio en el que nos encontremos. En las ciudades existirán limitaciones, pero van a ser menores. Ok. ¿Y usted considera que en estos casos donde, por ejemplo, haya limitaciones o pues justamente estas barreras económicas o sociales, quién es el que se queda cuidando del paciente o pues a quién quedaría como pues a disposición? Sería las familias, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sí, claro, o sea, digamos cuando los pacientes pueden ser autónomos todavía, digamos, ellos serán los responsables de su propia enfermedad. Sin embargo, cuando no, pues ya entraría el papel de la familia y muchas veces de las comunidades, ¿no? Porque precisamente, digamos, en estos lugares en donde no alcanza a llegar la salud que nosotros conocemos, existen otras perspectivas de la salud donde ya entra la medicina alternativa. Entonces, por ejemplo, si no logran tener un buen tratamiento, también las comunidades han generado una especie pues, de medicina tradicional que siguen como, digamos, desarrollando en esos lugares. Entonces, también pensaría yo que las comunidades participan. Ok. ¿Por qué cree que el sistema deja gran parte del cuidado a la familia en estas situaciones? Mm, pensaría yo que la responsabilidad es, o sea, principalmente digamos, del sistema de salud. O sea, sería la responsabilidad de que no logra brindar una atención satisfactoria en los rincones, pues, de Colombia. Entonces, ahí, pues, entraría como ya a recaer la responsabilidad en la familia. Si tú me preguntas por qué, pues yo pienso que hay o sea, muchas fallas en el sistema de salud que, que dan como ese resultado. No sé si me hago entender No, o sí, si de pronto no te respondí la pregunta. no, sí. Justamente yendo por ese hilo, ya para dar una conclusión a todo este tema de enfermedades crónicas, usted como profesional y de su experiencia, ¿qué cree que le hace falta al sistema de salud en el manejo de enfermedades crónicas? Podríamos hablar de muchas cosas que le hacen falta al sistema de salud en realidad. Entonces, digamos que para hablar de las más grandes, te diría que hace falta un tema de prevención o sea, de educación, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tú tienes el conocimiento de que, por ejemplo, consumir mucha sal o consumir mucho azúcar te puede generar una enfermedad, entonces tú no la vas a consumir. Pero digamos que lograr que las personas entiendan este concepto, lo comprendan y lo lleven a cabo es difícil. Y no solamente porque, digamos, hay un tema de educación, sino que también es algo relacionado con lo que tú mencionas y son las dificultades socioeconómicas. Entonces, por ejemplo, tú no le puedes pedir, por ejemplo, a una familia que vive muy lejos y que no tiene los recursos que se alimente bien. Por ejemplo, que coma carne todos los días, que coma pollo, porque son, o sea, hay muchas brechas en ese sentido. Entonces, digamos que y yo pienso que al sistema de salud le hace falta como ahondar en la prevención para no tener que llegar ya a dar un tratamiento. Y cuando se da el tratamiento, igual también pienso que le hace falta como poder llegar hasta los pacientes, pues que
que se encuentran más lejos y se les pueda brindar un tratamiento adecuado, porque en últimas pues terminan siendo los que no podemos hacerle un seguimiento, los que sufren las consecuencias, digamos, de tener un mal sistema de salud. Entonces, o sea, como conclusión, pienso yo que le hace falta o sea, ahondar en el tema de educación, de prevención y una vez también cuando ya se haga el diagnóstico que se pueda llegar a esas personas en los lugares más apartados y para eso se necesita dinero. Entonces también hay otra limitación adicional que es la corrupción que existe. Entonces, como te digo, o sea, si uno se pone a hablar de eso, pues en realidad o sea, el sistema de salud tiene muchas cosas malas, Muchas fallas. muchas fallas, pero, pero yo pensaría que las principales tendrían a ser la falta de educación en los pacientes, la falta de cobertura en los rincones de Colombia y la corrupción. Vale. Muchísimas gracias por sus comentarios y por compartirnos su experiencia, doctora Sofía. Ha sido un placer. Vale, con mucho gusto.